Buenos días, vamos a continuar con la unidad 10 ya de quinto grado, ¿verdad? El último tema que vimos, pues después de eso estaba la parte de practica lo aprendido, por eso de ese no hice video, pero ahí es que es un repaso de lo que se vio en la unidad. Así que vamos a comenzar ya con la unidad 10, que habla de fracciones. Aquí dice: en esta unidad aprenderás a sumar y restar fracciones heterogéneas, encontrar cantidades desconocidas, expresar números decimales como fracciones, expresar fracciones como números decimales, comparar números decimales y fracciones, y encontrar cantidad de veces con cantidad de veces una fracción. Bien, son varios temas. Entonces vamos a comenzar con el 1.1. Bueno, entonces decíamos que aquí el primer tema que dice 1.1 es practica lo aprendido, porque en cuarto grado se ve el tema de las fracciones, desde tercero se ve, pero aquí estamos recordando un poco de qué es una fracción y cuáles son las partes de una fracción. Ustedes se fijan acá, tenemos este de aquí, este triángulo representa un número, y este cuadrado que está aquí también un número. Entonces dividido por una línea, y el que va arriba, te decíamos que el triángulo que va a ir arriba, o sea un número que va a ir aquí arriba, y se le llama numerador, y al que va a ir abajo, al número que va a ir abajo, se le va a llamar denominador. Entonces estas son las partes de una fracción. Y aquí dice que el numerador, si decimos que es el numerador, o que para qué sirve el numerador, ¿verdad? ¿Qué nos indica este número que está aquí arriba? Dice: indica cuántas partes se toman de la unidad. Vayamos a analizar eso. Y aquí el de abajo se llama denominador, y dice que este indica en cuántas partes se dividió la unidad. En este caso vamos a hacer un recordatorio. Dejemos que una fracción es cuando algo se parte en varias, digamos un objeto es la unidad. Si yo lo parto en dos, ya es una fracción, y si lo parto en tres o en cuatro partes, entonces ahí hay cuatro fracciones, ¿verdad? Por eso dice aquí que el numerador indica cuántas partes se toman de la unidad, y en el de abajo dice: denominador indica en cuántas partes se dividió la unidad. Aquí, como decíamos, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer aquí una representación. Digamos que yo tengo esta figura. Puede ser una pizarra, puede ser una mesa, algo, digamos. Entonces esto se le llama unidad, y lo podemos representar, decíamos así, con el 1, ¿verdad? Así. Yo también puedo decir yo que es la unidad. Este es una unidad porque está entero. Ahora, pero si yo, digamos, de repente lo parto en dos, digamos aquí que yo hago lo rompo, digamos, o hago aquí un corte, entonces ya no es la unidad. Ya aquí, si ustedes se fijan, tengo dos partes, entonces ya cada una, digamos, de esta, como son dos partes, este sería, digamos, que lo vamos a poner
como es la mitad, estamos hablando que está en dos partes, sería 1/2. Y aquí esta otra parte también sería 1/2. Ahí pueden ver ustedes, ahí tenemos un ejemplo de lo que es una fracción. Y también se puede tomar como que es el cociente, ¿verdad? De la división de dos cantidades, en este caso 1/2. Pero lo vamos a tomar así, que en este caso la fracción nos está indicando en cuántas partes se ha dividido la unidad y cuántas partes se toman de la unidad. Entonces aquí pueden ver ustedes que yo le he puesto 1/2, que esto se dice o se lee 1/2. Y aquí tenemos otro 1/2. Entonces ahí tenemos ya la unidad con estos dos. Pero si yo hiciera otro ejemplo, digamos acá, y yo ahora lo parto, digamos, en 3, vamos a hacer aquí debería también de ser partes iguales, pero por aquí, como es un ejemplo, lo vamos a hacer así. Bueno, vamos a ver que nos quede un poco parecido. Vamos a intentar, bueno, por aquí, digamos que ahí están tres partes iguales. Ahora, esta primera parte que va a representar ya no va a ser 1/2, no es que ahora cuántas partes tenemos ahora, esta unidad en cuántas partes se dividió, en 3, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí que cada parte es igual a 1/3, ya vamos a ver ahí cómo se lee. Igual aquí también, pueden ver esta parte de aquí, igual 1/3. Y aquí también, porque están separadas. Entonces la unidad aquí se partió en 3. Y como se le decíamos, 1/3. Aquí era 1/2, aquí es 1/3. Entonces vamos a lo que decíamos. Miren acá, si ustedes se fijan, en el caso del, digamos, del denominador, pues aquí pueden ver que es el número que ha cambiado. Dice que indica en cuántas partes se dividió la unidad. Aquí, como solo está en dos partes dividido, entonces se pone el 2. Y aquí, como está en tres partes, se pone 3. Por eso dice aquí, me está indicando cuántas partes se dividió la unidad. Aquí fue en tres partes y aquí en dos partes. Y así sucesivamente, ¿verdad? Puede ir cambiando el número de abajo, depende de cuántas partes se ha dividido la unidad. Pongamos otro ejemplo, digamos que es un pastel. Un pastel ustedes van a repartirlo, digamos, entre varias personas y hacen varias porciones para repartirlas. Entonces el pastel es la unidad, pero cuando hacen las porciones ya no es la unidad, ya está fraccionado en varias partes iguales, pero tienen que ser iguales. Y ahí donde se toma, digamos, cuántas porciones van a hacer, ahí está el denominador, para que nos va a indicar cuántas porciones son. Bien, entonces aquí, como les digo, aquí hemos hecho un repaso de esto, ¿verdad? Que es una fracción y las partes de la fracción, que es el numerador y el denominador, y cómo se puede leer, ¿verdad? Aquí es 1/2, 1/3, si fueran cuatro partes sería 1/4, 1/5 y así, 1/6. Pero cuando pasa de 10 ya se le agrega una palabra, ¿verdad? Ya se dice onceavo. Y si sigue 12, doceavo. Y después de 12 también treceavo y así. 21avos, 15avos. Bien, vamos a ver entonces, también vamos a repasar aquí los tipos de fracciones. Aquí pueden ver ustedes, fracciones propias, las fracciones impropias y los números mixtos. Vamos a ver de qué tratan. Dice, fracciones propias son las que tienen el numerador menor que el denominador.
Si se fijan acá, por ejemplo, el numerador es menor que el denominador. Entonces, ¿será una fracción propia? Sí, ¿verdad? Estas son fracciones propias. Aquí dice, son las que tienen el numerador menor que el denominador. Por eso es importante saber esto, de cuál es el numerador y cuál es el denominador. Aquí tenemos un ejemplo, dice 2 tercios y 8/21. Entonces todo el que lleva el numerador menor que el denominador se le llama fracciones propias. Ahora dice aquí fracciones impropias. Son las que tienen el numerador mayor o igual que el denominador. En este caso es al revés, ¿verdad? Pero vean lo que dice. Dice que son las que tienen el numerador mayor o igual. O sea que puede ser igual que el denominador. Pero no menor, ¿verdad? Que sería mayor o igual. Y aquí tenemos como ejemplo 9 séptimos. Miren. 9 es mayor que 7. 23 quinceavos. Entonces 23 es mayor que 15. Entonces estas son fracciones impropias. Pero también podríamos poner acá una que diga 6 y aquí abajo también que diga 6. O sea que nos quedaría, digamos aquí, 6 sextos. Y también sería una fracción impropia. ¿Por qué? Aquí dice, son las que tienen el numerador mayor o igual que el denominador. Entonces esta también es una fracción impropia. Ahora vamos a ver los números mixtos. Dice, son los que se forman con un número natural y una parte fraccionaria. ¿Cómo es eso? Veamos aquí dice ejemplo. Tenemos 2. Si fijan, el 2 está solito, no tiene un número abajo, entonces este es un número natural. Y después dice un quinto, entonces sería 2, se va a leer 2, un quinto. Y este es un número mixto. Está formado por un número natural, que es el 2, y una fracción, que sería un quinto. Y en este, 5 es número natural, y se lee 5, 7, 11avos. Tenemos aquí, miren la fracción. Ustedes pueden ver ahí, este es un número mixto, etcétera. Y ahí pueden haber más así. Bueno, veamos ahora entonces, comenzando ya a resolver esto, porque como ustedes ven es práctica lo aprendido, lo pueden hacer ustedes solos, pero yo les estoy dando orientaciones para que los puedan resolver. Tenemos varios hasta aquí, ¿verdad? Dice, escribe la fracción que se representa como propia, impropia o mixta. Así se fijan, aquí lo acabamos de explicar. Entonces, ustedes pueden ver acá el dibujo, y como yo les estaba mencionando, en este caso estamos hablando de un metro. El metro sería la unidad. Entonces, aquí está, si ustedes se fijan, ¿qué dije yo? Está dividido en dos partes, está fraccionado. Entonces, aquí pregunta, primero, cómo se escribe, ¿verdad? Y luego dice ahí, escribe la fracción que se representa como propia, impropia o mixta. En este caso lo vamos a hacer porque posiblemente que no se recuerden. Entonces, por ejemplo aquí, otra cosa que quiero explicar es que en una fracción, estamos aquí en una representación gráfica, que en este caso es un metro. Ustedes se fijan, tiene una parte sombreada de celeste. Entonces, lo que nos está preguntando aquí es que cuántas, bueno, primero vemos una cosa, ¿en cuántas partes está dividido la unidad? En 2, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a ir ese 2? El 2 va a ir en el denominador, porque ahí decíamos que el denominador es el que indica en cuántas partes se ha dividido la unidad. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuántas partes se han tomado de la unidad? En este caso estamos hablando que solo está marcada la primera parte, ¿verdad? Entonces, no es como que diga, bueno, voy a tomar esta y me queda una. Entonces, este 1 que yo he tomado, que está aquí en color celeste, es el numerador, donde decía que
nos indica cuántas partes tomamos de la unidad. Entonces aquí sería 1, lo ponemos aquí en el numerador. O sea que nos quedaría 1/2 de metro. Me dice la mitad del metro. Aquí pueden ver ustedes el dibujo. Y pueden ver aquí que esta es una fracción propia. Bueno, ahora vamos a ver este otro. Pueden ver acá, este sí lo van a hacer ustedes, pero solo vamos a darles una indicación. Lo primero que pueden ver ustedes es en cuántas partes se ha dividido la unidad. Las cuentan y luego dicen, bueno, entonces eso va a ir aquí, en el denominador. Después cuentan cuántas están coloreadas. Y esas que estén coloreadas son el numerador, esas van a ir arriba. Y luego pues le ponen ustedes ahí si es propia, impropia o un número mixto. Igual en este, pueden ver que aquí ya no es un metro, ahora aquí ya habla de 1 litro. Y pueden ver que está un dibujo de un, podemos decir que es un recipiente de agua, donde podemos ver que está, lo primero que les dije es contar en cuántas partes se ha dividido el recipiente, ¿verdad? Aquí pueden ver, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿dónde va a ir ese número? Va a ir aquí en el denominador. Y luego, ¿cuántas partes se han tomado de esas? Entonces, ¿cuántas están sombreadas? 1, 2, 3, 4. Aquí pondríamos el 4. Nos quedaría 4/6 litros. O sea, 4 de 6. Aquí sería, digamos, 1 de 2, que también se lee 1/2. Aquí 4 de 6 o 4/6. Bueno, ahí les dejo entonces que ustedes resuelvan estas dos. Ahora vamos a ver aquí, en este si se fijan, ya cambia un poco, ¿verdad? Porque tenemos acá que hay dos unidades. Si ustedes fijan en el dibujo, aquí tenemos por ejemplo 1 metro y aquí tenemos otro metro, o sea que son dos unidades que hay ahí. Aquí también, pero ¿qué es lo que quiero que revisemos? Por ejemplo, en el primero nos está indicando que hemos tomado, digamos, de toda la unidad y hemos tomado parte de la otra unidad también. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo vamos a escribir? En este caso pondríamos, como si se fijan, vamos a contar la unidad en cuántas partes se ha dividido. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Veamos la otra unidad. 1, 2, 3, 4, 5. Estas son iguales. Entonces vamos a poner que la unidad está dividida en 5 partes. Pero, ¿cuántas partes hemos tomado de todas esas unidades? Si se fijan, hemos tomado 7. Entonces, nosotros decimos, bueno, aquí nos queda 7/5. ¿Y por qué? Porque es una fracción impropia, donde el número de arriba es mayor que el de abajo. Pero también dice aquí que lo podemos representar de otra manera. Tenemos ahí, por ejemplo, que hay dos, digamos, unidades. Entonces
decíamos que también se puede poner que tenemos una unidad entera. Entonces aquí ponemos aquí, digamos, 1, y tenemos de acá, como está dividido en 5 partes, ponemos aquí el 5, y de estas 5 se tomaron 2. Entonces podríamos poner acá 2. Entonces, como pueden ver aquí, esta fracción que teníamos acá, que era de, aquí lo vamos a poner, decíamos que habíamos tomado 7 partes. Aquí pueden ver 5 más 2, 7, y abajo habíamos puesto el 5. Entonces se puede escribir así, que sería una fracción propia, o un número mixto, y así igual en esta otra harían lo mismo. También aquí, porque este ya es con otro. Aquí pueden ver de que hay 3 unidades completas, y aquí tenemos una parte de las 3 unidades. Entonces se puede escribir así también. Bueno, esta sería la primera parte, y luego vamos a hacer esta otra, que son también varios ejercicios sobre las fracciones.